El día de hoy vamos a estudiar lo que es el multímetro, algunas características del mismo, cómo se utiliza y detalles que necesitamos conocer para hacer un correcto uso del mismo. Iniciamos entonces con el concepto preliminar. Hay dos tipos de multímetros, los cuales podemos identificar como el tipo digital que ven aquí a su izquierda y el tipo analógico, el cual ven a su derecha. Básicamente la diferencia entre ambos es únicamente en la forma en la cual va a representarnos o nos va a presentar las mediciones. El digital pues lógicamente nos va a representar las mediciones de voltaje, corriente, ohmios en un número entero, digámoslo así. Mientras que el multímetro analógico, que está aquí a su derecha, nos está presentando su lectura a través de una aguja que se va a mover como efecto de un dinamómetro, al cual se le llama dinamómetro móvil. Prácticamente el dinamómetro móvil es como decir una bobina por la cual circula una corriente, cuya intensidad hace que esa bobina pueda moverse hacia lo que es la derecha y marcar específicamente los valores que estamos requiriendo. Cada línea que ustedes ven acá, esta línea correspondería específicamente a lo que conocemos como ohmios. La siguiente podría corresponder, por ejemplo, a miliamperios y la última podría corresponder a la medición de voltios. Y dentro de esas líneas curvas están otras mediciones asociadas con lo que la lectura nos puede dar acá en esos puntos. Prácticamente nosotros tenemos que tener presente que tanto un multímetro del tipo analógico como un multímetro del tipo digital nos van a medir prácticamente los mismos parámetros. Nos pueden medir voltajes, tanto de corriente alterna como de corriente directa. Nos pueden medir corriente en el orden de los miliamperios o los amperios. Nos puede medir también el parámetro ohmio y claramente dentro de los rangos que estemos necesitando para esa medición. También nos pueden medir continuidad a través del símbolo que lo representa, que es un diodo, o ya sea a través de una alarma o un sonido sonoro. Nos puede medir una serie de valores distintos dependiendo la calidad del multímetro que estemos utilizando y el precio, el valor del mismo. Cuando decimos multímetro nos referimos a que puede realizar múltiples mediciones, es decir, cada una de estas que están aquí. Ahora bien, hay que tener presente en el multímetro que debe contar con dos puntas de prueba, una roja y una negra, para colocar respectivamente en la polaridad que corresponda. Afortunadamente pues los multímetros traen sus entradas para las borneras ya identificadas con un color rojo y con un color negro. La polaridad negativa específicamente se le suele llamar el COM o el común, el cual pues nunca se debe mover de esa posición. Pues usted que el común es como decir el punto negativo, el neutro o la tierra física asociada a un circuito. Cuando usted vaya a realizar una medición de cualquiera de los parámetros antes indicados acá, lógicamente la única punta que debería de cambiar, si el multímetro así lo tiene, es la color rojo, porque la punta de prueba color negro siempre tiene que permanecer en el mismo lugar, es decir, en la identificación que dice COM o común. La punta de polaridad negra nunca se cambia de posición. Como les digo, dependiendo cuál sea el precio o el costo del multímetro o qué tan avanzado sea o cuántas mediciones éste pueda realizar, un multímetro podría tener específicamente tres entradas: una para la polaridad positiva, una para negativa y tenemos específicamente para medir amperios.
pero también podría tener 4 entradas. Estas 4 entradas únicamente diferencian porque hay una tercera entrada que va a medir 1000 amperios y la última dentro del rango de los amperios. No quiere decir que un multímetro con 3 entradas no pueda medir las mismas. Sí lo puede hacer, lo único es que ya viene integrada para la borna roja, que en esa misma posición va a medir estos parámetros. La borna negativa es el común, el COM, que nunca debería cambiar como ya he indicado, y pues la entrada de A amperios, dependiendo qué tipo de multímetro sea, esa entrada puede tener la capacidad de medir de 10 a 20 amperios. Y lógicamente estos multímetros tienen hasta un límite típico de 600 voltios como máximo de medición. Claro está, pues nosotros posiblemente nunca vayamos a medir un voltaje tan alto. Tal vez lo más que llegamos a medir en cierto momento son 220, pero no está lejos de que usted también tenga presente eso. Ahora bien, si fuéramos a medir voltajes mucho más altos, un multímetro ya no es del todo efectivo. Tiene que ser un aparato de medición más sofisticado o incluso equipo de medición como tipos transformadores de potencial o transformadores de corriente, los cuales se suelen llamar CTs y PTs. Ahora, ¿qué podemos decir del multímetro del tipo analógico? El cual es este. Un multímetro analógico pues prácticamente va a realizar las mismas mediciones que ya hemos indicado acá, solo que como puede observar acá hay una perilla que se puede mover constantemente para que usted ubique la posición que así va a requerir. Entonces, esa posición usted la debe de buscar de tal manera que pueda elegir el dato que corresponda a medir. Algún cuidado que hay que tener en lo que es el multímetro analógico es el siguiente. Siempre debemos de identificar correctamente y colocar la borna positiva con la polaridad correcta. ¿Por qué es esto? Pues sucede que un multímetro analógico únicamente tiene un movimiento hacia la derecha. Va a medir desde la posición en la que usted ve ahorita hacia la derecha. Es decir, siempre tenemos que conocer exactamente la polaridad. De lo contrario, la inversión de la polaridad ocasionaría que la bobina móvil, esta aguja, golpeara con el lado izquierdo de la pantalla interna, posiblemente sufriendo un daño, ya sea permanente o a lo mejor no se le daña, pero hay que tener un poco más de cuidado en los analógicos, a diferencia del multímetro digital, que no importa cómo lo coloquemos, podemos colocar al revés las puntas, que lo único que va a cambiar acá es que podrá ser negativa la medición o podrá salir con un valor positivo. Muy bien, ahora, conociendo esto, pues hay que tomar en cuenta mucho lo siguiente, la escala de medición que vamos a utilizar. Pues sucede que los multímetros, ya sea en la medición de voltaje DC, voltaje AC o cualquier otra medición que pueda marcar, pues hay escalas de medición y rangos entre los cuales podemos medir o podemos elegir. Por ejemplo, si vamos a medir ohmios, tenemos escalas, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de multímetro utilicemos, una escala de 2000 kiloohmios, por ejemplo, escala de 200, escala de 20, 2000 ohmios y 200 ohmios. Pero una escala, ¿qué significa? Pues sucede que si ustedes conocen el valor de la resistencia que va a medir, o a lo mejor si la conocen, pues va a elegir aquella escala que más se acople para que su dato sea mucho más exacto. Es decir, que nos presente una mayor cantidad de números enteros, decimales, como usted quiera llamarle, y que sea una medición mucho más compacta. Por ejemplo, si vamos a medir y sabemos que tenemos una resistencia
por ejemplo, de 470 ohmios, pues es claro que usted tiene que elegir la escala adecuada. No va a elegir la escala de 200 porque no está dentro del rango de medición. Es más, 470 está superando los 200 que se tienen como escala máxima. En todo caso, lo más correcto es que usted utilice la escala de 2000 para medir correctamente 470. Pero tampoco quiere decir que se vaya a ir más hacia arriba, ¿verdad? Porque entonces esa escala de medición es tan grande que el número de 470 ohmios va a ser tan pequeño y no le va a dar un dato correcto. Sin embargo, si usted no sabe el valor de la resistencia y quiere asegurarse de medir bien, usted puede ir perfectamente a 200K. Pero al usted observar que el dato no va a ser muy legible, pues empezaría a descender la escala hasta llegar a aquella que exactamente le va a dar lo que usted está buscando. Muy bien, de la misma manera podemos decir sobre la escala para medir voltaje de alterna, voltaje de directa, corriente alterna, corriente directa, sean miliamperios o no. Bueno, eso es lo básico que necesitamos saber sobre la escala. Ahora bien, como hemos hablado hace un momento, también tenemos que tener cuidado con la polaridad. Si es un multímetro digital, pues únicamente si cambiamos la polaridad, únicamente vamos a obtener un valor negativo, ¿verdad? Si la cambiamos. Sin embargo, veamos algo que es interesante que determinemos. Si vamos a decir que vamos a medir el voltaje entre el punto A y B, vamos a necesitar colocar la punta positiva en lo que es la posición A y la punta negativa en lo que es la posición B. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, coloquemos un resistor acá sencillo por el cual está circulando una corriente y lógicamente va a haber una caída de voltaje según la ley de Ohm. Pues si la corriente va en este sentido, pues es correcto que tengamos esta caída de voltaje. La punta positiva del multímetro tiene que ir directamente a la entrada del resistor y la punta negativa tendría que ir directamente a la salida del resistor para que el voltaje medido entre un punto A y un punto B pues salga con la polaridad correcta, positiva. Ahora bien, si usted viene por error o por desconocimiento, cambia el orden y coloca la punta roja en esta posición, la encierro así para diferenciar, y la negativa acá, pues su respuesta va a ser negativa. Aquí en la medición que usted haga, ya sea que esté midiendo voltaje o esté midiendo corriente, si la polaridad está invertida respecto a la posición original, que es esta que remarco nuevamente, pues únicamente la va a dar el signo negativo, indicando que colocó la polaridad opuesta, por lo cual no había ningún problema si estamos hablando de un multímetro de tipo digital. Pero si es un tipo del tipo analógico, entonces golpearía la parte izquierda de la pantalla, pudiéndose dañar la aguja. Entonces, cuando decimos entonces la polaridad o el voltaje entre el punto A y B, pues esto viene siendo diferente a medir entre B y A. La diferencia únicamente va a ser el signo, más no como una magnitud. Entonces tomemos mucho en cuenta esta cuando estemos midiendo valores de voltaje. Entonces, ahora, analicemos una vez más otro detalle. Por ejemplo, usted va a hacer la medición de algún valor, de algún parámetro con su multímetro. Puede ser voltaje, corriente, alterna o directa, ohmios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer una correcta medición sin dañar nuestro multímetro? Es decir, sin dañar el aparato e instrumento de medición. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes conocen específicamente cómo o qué valor tiene lo que va a medir, pues debe seguir los siguientes pasos. Primero,
Lógicamente, tenemos que elegir lo que vamos a medir: voltaje, corriente, ohmios. Segundo, si ustedes conocen el valor aproximado de lo que va a medir, pues usted inmediatamente va a elegir la escala más grande. Eso es lo que tiene que ser primero. Como tercer paso, usted va a obtener la medición directamente sobre su instrumento de medición, ¿verdad? Entonces, el tercer paso es que si no es legible el valor, es decir, con los suficientes decimales o exactitud, es porque su escala ha sido muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es bajar la escala una a una. Por ejemplo, si usted comenzó en la escala más grande, por decirles, usted comenzó a medir una resistencia y comenzó en la escala de 2000K y no es legible su medición, entonces usted tiene que venir y bajarla a la siguiente, que es 200K. Si no fuera legible, pues seguir bajando hacia 20K hasta que su lectura sea legible. Eso sí, pero cada vez que va a cambiar de escala, debe desconectar la medición de los componentes. Es decir, si usted tiene conectado un resistor para medir voltaje o corriente, lo primero que debe hacer es desconectar esa medición, bajar la escala y volver a conectar. Si no es suficientemente legible el número, desconecta nuevamente la conexión del resistor o el componente que sea, baja la escala y luego vuelve a conectar. Siguiendo estos pasos, pues no vamos a tener mucho problema para realizar la medición más correcta, sea de voltaje, corriente, ohmios. Siempre yo digo y les recuerdo que la medición más crítica o la de mayor dificultad es el medir corriente eléctrica. Entonces, si usted tiene una duda de cómo medir corriente eléctrica, consulte con su profesor, con el auxiliar de laboratorio, para que le pueda explicar de una forma mucho más correcta. De lo contrario, una mala medición podría dañar su equipo multímetro, quemándole el fusible interno, y pues eso sería lo mejor que podría pasar, o dañársele así que definitivamente. Ahora bien, vamos a ver un paso 4 para realizar una correcta medición. Elegir que vamos a medir, la escala más grande, si no elegible, ir bajando la medición hasta donde nosotros necesitemos. Y bueno, una vez ya teniendo el dato correcto, podemos decir, vamos a anotar el valor de lo que estamos midiendo. Muy bien, ahora, como he comentado, medir voltaje, corriente y ohmios son tres cosas bastante puntuales. Si vamos a medir voltaje no hay mucho problema, porque si vamos a medir voltaje lo típico es que nosotros hagamos lo siguiente. Decimos, si vamos a medir voltaje, se mide en paralelo. ¿En paralelo a qué? Pues en paralelo al elemento que estamos requiriendo. Si vamos a medir corriente, la corriente se mide en serie. Ahora bien, medir voltaje en paralelo y corriente en serie requiere una explicación más puntual de cómo es la medición, cómo lo hacemos para poder hacer la conexión física, y vamos a tratarla en un momento. Si vamos a medir ohmios, ojo, lo primero que hay que hacer es desconectar la fuente de voltaje. Cuidado, desconectar primero la fuente de voltaje, porque vamos a medir ohmios, y ohmios no es medir voltaje ni medir corriente. Y puedo decirles finalmente que vamos a medir entre esos puntos donde estaba conectada la fuente. Es decir, si la fuente estaba conectada en una posición, por decirles,
de este circuito, generalmente identificamos como terminales A y B. Esa es nuestra fuente de voltaje. Entonces, si vamos a medir ohmios, los ohmios de esta resistencia, pues necesitamos abrir acá y abrir acá para poder colocar nuestro medidor para medir ohmios. Pero la punta positiva tendría que ir a la posición A y la punta negativa a la posición B, o al revés, la B y la A. Pues sucede que una resistencia no tiene polaridad. Podemos colocar indistintamente más, menos, menos, más, que la medición siempre va a ser la misma. Solamente hay polaridad cuando vamos a medir voltaje y cuando vamos a medir corriente. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase, donde explicaré cómo se hace la medición directamente de voltaje y corriente, que es lo más importante que no debemos de olvidar. Hasta luego.